En marco del Día Internacional del Trabajador, la presidenta de la República, Xiomara Castro, se dirigió en cadena nacional y extendió una felicitación por esta fecha a las centrales obreras. Sin embargo, la mandataria hondureña aprovechó la ocasión para dar a conocer una serie de situaciones que se suscitan en el país, señalando que la población aún sufre la tragedia de sobrevivir en un modelo neoliberal, privatizador y rentista, que solo beneficia a la ultraconservadora clase dominante, además de otros temas como la ley de justicia tributaria y conspiradores. Es fácil pedir olvido para aquellos que tienen la conciencia manchada y las manos sucias por los 12 años de represión. Sepan que nunca olvidaremos a nuestros mártires que dieron su vida por la causa democrática, ni a los que cayeron por luchar contra la barbarie. Somos resistencia. La mandataria aseguró que al momento de asumir la presidencia tenía dos opciones: ser indiferentes con el sufrimiento del pueblo frente a los que han entregado los recursos o luchar por la refundación y transformación de Honduras. Hoy conspiran para desestabilizar mi gobierno. Su meta es separar al gobierno del pueblo, crear confusión, descontento y desesperanza. De esto existen señales claras de quienes nos consideran sus súbditos o su colonia. Dicen que no estamos haciendo lo correcto, simplemente porque no hacemos lo que ellos quieren. Desde ya deben saber que lo que ellos han hecho por más de una década no será replicado nunca más. La gobernante hondureña advirtió a los conspiradores que lo que ellos han hecho por más de una década no lo seguirán replicando, ni formar cárteles de narcotráfico, ni fideicomisos que hicieron millonarios a unos pocos, ni saqueos al seguro social, ni los perdones fiscales que otorgó el Congreso Nacional, que en una sola noche el Estado hondureño dejó de percibir más de 11.000 millones de lempiras. Envié al Congreso Nacional la Ley de Justicia Tributaria, que combate la corrupción público-privada y representa la nueva generación de empleo digno y la equidad para apoyar la educación y la salud. El no pagar impuestos es en sí un acto de corrupción contra toda la sociedad y hemos decidido combatirlo. La presidenta de la República pidió a los empresarios no dejarse engañar y no precipitarse porque su gobierno está creando verdaderos incentivos para la empresa y la transparencia, porque la ley de justicia tributaria es el camino para mejorar la competitividad y que Honduras sea próspera. Por otro lado, la jefa de Estado destacó que los asesinatos disminuyeron en 2022, aseverando que este logro se hizo sin violaciones a los derechos humanos, pero reconoce que el crimen sigue organizado en Honduras, y no permitirán que anarquicen al país, y pidió a la población se organice y conforme grupos de defensa y fomenten sectores productivos. Nunca más les permitiremos que nos roben los sueños ni el derecho a vivir en paz, con trabajo seguro, digno y patrio. Castro Sarmiento aseguró que nadie podrá detener este proyecto político, nadie tiene permiso de rendirse, mi mandato es organizar un país justo, finalizó la gobernante. Buenos días, gracias por estar con nosotros y Radio Visión Honduras, es un gusto saludarlos. Recuerde, si va a salir de su casa, sintonícenos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 90.3 en la calidad choluteca y la 105.5 en el litoral atlántico. Lo que ha dicho la presidenta es contundente, un mensaje digno de analizar, al igual que lo que ha manifestado ayer luego que diera un fervoroso discurso Mel Zelaya, expresidente del país y asesor presidencial, en la plaza central de Tegucigalpa, donde se ha referido a que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Laura Dogu, embajadora norteamericana aquí, ha estado en contra de todo lo que ha propuesto este gobierno.
Voy a saludar al señor ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pastor de María, que tiene a bien acompañarnos esta mañana. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muchas gracias por la oportunidad, por invitarnos a tu programa. Un saludo a la audiencia y a los invitados con que compartimos el panel. Bien, aquí está don Kilber Beltrán, es miembro del Comité Central del Partido Nacional. Kilber, bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Un fuerte abrazo a todo el pueblo hondureño. Un saludo al ministro Pastor, a don Aristides también. Listos para poder dialogar sobre temas inherentes a nuestro país. Aquí también el exministro de Defensa y analista de temas nacionales, don Aristides Mejía Carranza. Tito, bienvenido. Gracias, Raúl. Gracias por invitarme. Es un placer compartir este foro con Rodolfo y con Kilbert. Bien, gracias. Ministro, si nos hace un análisis de ese mensaje que envió la presidenta, que ha generado muchas reacciones, hablando de que no se va a permitir que los mismos de antes hagan daño al país, que hay conspiración desde el primer día que ella tomó el gobierno y que dicen que las cosas no están bien porque no se hacen como ellos quieren. ¿Qué ha querido decir la presidenta? ¿Qué le resume al país? Usted es el ministro de la presidencia de este gobierno. ¿Cuál es el mensaje de la presidenta después de ese discurso? Yo creo, Raúl, que es un mensaje muy claro, muy contundente en un contexto particularmente crítico, aprovechando la conmemoración del Día de las y los Trabajadores, en el que precisamente nosotros estamos planteándole a la sociedad hondureña que tenemos ante nosotros como país, como nación, como sociedad, un reto fundamental, que es entender la gravedad de las condiciones en que el país se encuentra como resultado de varias décadas, Raúl, varias décadas de una administración, de un modelo, de un sistema que ha profundizado la pobreza, que ha reproducido la desigualdad y que como resultado nos tiene sumidos en una serie de crisis. Naciones Unidas lo define como una multicrisis. Tenemos, por un lado, colapsado el sistema de salud público, el sistema de la educación pública está en crisis, más de 12,000 escuelas que están prácticamente en ruinas. Tenemos, por supuesto, un problema muy serio con el tema de la generación de la energía eléctrica, en que se dejó de invertir durante décadas en todo el equipamiento, tanto de producción como de transmisión y distribución. Por supuesto que tenemos además, ojalá no fuera el caso, ojalá y la deuda de más de 20,000 millones de dólares, que representa más del 50% del Producto Interno Bruto de nuestro país, fuera a cambio de tener un sistema de salud público de primer mundo, los mejores hospitales, fuera a cambio de tener escuelas para todas y todos los niños de nuestro país, fuera a cambio de tener la mejor infraestructura, garantizada la energía sostenible, competitiva, que le permitiera a nuestros productores competir en el exterior, fuera a cambio de tener una realidad muy distinta, pero no, tenemos una realidad crítica, una urgencia de atender esta realidad crítica, las demandas acumuladas de una sociedad agraviada y por otra parte recursos sumamente escasos que prácticamente se consumen en el pago del gasto corriente y del servicio de la deuda. Entonces, la presidenta lo que hace es llamarnos a cobrar conciencia de esa gravedad, a cobrar conciencia de que nosotros como proyecto político y como gobierno proponemos una alternativa, una transformación profunda que nos permita revisar el rumbo de nuestro país para ajustar la brújula y para tratar de corregir los errores que se han venido cometiendo. Porque tendríamos que ser profundamente insensatos para insistir en seguir haciendo exactamente lo mismo que nos tiene hoy en día en estas condiciones, con 74% de la población viviendo bajo el nivel de la pobreza, con una desigualdad que es una de las más altas del mundo, con pues datos de inseguridad y de violencia, de confrontación entre la población, de polarización social, que son absolutamente graves. Nosotros tenemos que corregir el rumbo, nosotros proponemos una alternativa y ante esa alternativa que como gobierno, que como ejecutivo hemos planteado y hemos logrado a través de la lucha electoral llegar a ese poder de la nación, al poder ejecutivo, a la presidencia de la República, estamos recibiendo ahora ataques, resistencias de parte de quienes han sido beneficiarios de ese sistema a lo largo de estas décadas,
quienes se han aprovechado incluso de ese sistema para acumular riqueza y poder y que como resultado pues obviamente adversan cualquier tipo de propuesta de cambio. Pero nosotros tenemos absolutamente claro el camino. La presidenta hace ese llamado a que la población acuerpe esta propuesta de hacer las cosas de manera diferente, de reformar profundamente la forma en que el país funciona, porque no funciona, ¿sí? Porque seguimos enviando prácticamente a toda nuestra juventud al exterior para que allá a ver si les va bien y logran capturar algunas remesas que hoy, por ejemplo, mantienen el 27% del Producto Interno Bruto, más de 8,000 millones de dólares al año, son la principal fuente de divisas y superan con creces cualquier tipo de inversión. La inversión extranjera directa el año pasado fue de 800 millones, por concepto de remesas, como ya dije, 8,000 millones. Tenemos que revisar el modelo bajo el cual ha venido operando el país. Tenemos que proponernos un nuevo pacto social que nos permita alcanzar niveles de justicia y de equidad mínimos para que vivamos en paz. En ese mensaje está claro ahí que en el país hay sectores que no marchan en la misma dirección del gobierno y que han conspirado desde el inicio. ¿Qué se va a hacer para combatir esto? Bueno, yo creo que precisamente el llamado de la presidenta es a la población para que nos acompañe, para que nos acuerpe, para que nos apoye frente a estos sectores que nos proponen un obstáculo, que nos representan un obstáculo en esa transformación. Para usar un ejemplo muy en boga, la propuesta que hemos enviado como Poder Ejecutivo al Poder Legislativo de una ley de justicia tributaria que lo que busca es transformar un sistema fiscal regresivo que ha generado pobreza, que ha profundizado la desigualdad y que esto es además a lo largo de más de 40 años por un sistema progresivo, que lo que haga es que le imponga mayores impuestos a los mayores ingresos, menores impuestos a los menores ingresos y que garantice que estas empresas que se han beneficiado enormemente de la generación de riqueza a cambio de la mano de obra de los y las hondureños, también aporten al beneficio de esa sociedad y le permitan al Estado hondureño tener los recursos necesarios para hacer la inversión pública elemental y garantizar derechos fundamentales. Estamos hablando de nuevo de salud, de educación. ¿Tú sabes que en este país no se ha construido en los últimos 30 años un hospital público, mientras que la población se ha prácticamente duplicado? No es sostenible un país, una sociedad, si no logras atender estas necesidades y satisfacer los derechos básicos de la población. Eso no tiene futuro y nosotros queremos que Honduras tenga futuro. Cuando se van 1,000 hondureños al día, principalmente jóvenes, literalmente se nos fuga el futuro. Tenemos que cambiar. Más adelante hablamos un poco de la ley de justicia tributaria que genera tanta polémica también. Don Quilmes, ¿qué piensa usted de lo que ha dicho la presidenta? Gracias, Raúl. Nuevamente un fuerte abrazo a todo el pueblo hondureño. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención el discurso del ministro de la Presidencia porque me parecía un discurso de campaña, tomando en consideración que ya tienen 1 año y 4 meses de estar en el poder. El análisis que hace del país hasta cierto punto es correcto en torno a la situación actual. En cuanto a lo que dice la Presidenta de la República, yo me pregunto cuándo vamos a dejar el discurso de lo que fue antes, de lo que antes estuvo mal. El pueblo hondureño reconoció en su sabiduría que había algo que no estaba llenando sus expectativas. Y por eso el pasado 28 de noviembre fue a las urnas y votó por un cambio. Y dijo, no continuará más una clase bipartidista, no continúa el Partido Nacional, no tiene posibilidad el Partido Liberal y le vamos a dar la confianza a Libertad y Refundación. Esa es la realidad, punto y final. De allí en adelante, Libre tendría que haber empezado a construir finalmente esas promesas de campaña que entregaron y que hicieron que el pueblo hondureño finalmente fuera y votara por ellos. Pero hemos visto todo lo contrario. De los diferentes análisis que hacía el señor ministro de la Presidencia, nos queda claro que en cada una de las áreas que él tocó no hay ningún tipo de articulación ni ningún tipo de resultado. La Presidenta de la República continuamente habla de un boicot, habla de diferentes grupos. Cuando yo lo que veo y el pueblo hondureño observa a diario en la calle, no es a grupos del Partido Nacional, no es a grupos de empresarios organizados, no es a la Embajada Americana financiando movimientos. Lo que vemos son a los colectivos de Libertad y Refundación, que tuvieron tomado por más de 10 días el Alonso Suazo, que tienen tomados y durante la semana pasada tuvieron tomados más de 13 centros de salud del pueblo hondureño.
muchos hondureños no pudieron recibir atención médica porque estaban tomados y muy probablemente muchos hondureños murieron porque no pudieron recibir la atención médica. ¿Por qué? Por temas estrictamente internos, como lo que sucedió, si nos vamos al tema más político, en la bancada, por ejemplo, Libertad y Refundación. Esa incisión que se genera, esa división que se genera al principio del gobierno, todavía hoy trae problemas de gobernabilidad al interno del Congreso Nacional. Como lo vemos también incluso a nivel del Ejecutivo, donde tenemos a ministros que están peleando con otros, que se palabrean con otros, y hoy estamos viendo que cada una de estas acciones, Raúl y pueblo hondureño, ha ido generando que Libertad y Refundación en 1 año y 4 meses esté peligrosamente solo. ¿Y por qué digo peligrosamente solo? Porque ya el Partido Liberal, por ejemplo, al que pertenece nuestro buen amigo Arístides, ha dicho que no quieren entrar en una alianza, por ejemplo, de cogobernar con el Partido Libre. Y el Partido PSH, que fue un eslabón fundamental, probablemente el eslabón más fuerte de la cadena en cuanto a la elección, ya también los ha abandonado y ha roto esa alianza. ¿Por qué digo peligrosamente? Porque lastimosamente entonces estamos viendo un partido político hecho gobierno que día a día se va radicalizando más y más. Uno de los ejemplos fundamentales de lo que es conspirar y no de permitir que el pueblo se exprese es justamente lo que pasó ayer, 1 de mayo, en el Día del Trabajador. ¿Dónde estaban las centrales obreras? ¿Por qué no aparecieron los dirigentes sindicales dando el discurso? No, empañaron un movimiento social histórico como el Día de los Trabajadores, no solamente en Honduras, a nivel mundial. Lo empañaron y lo tiñeron de política. Lo empañaron y lo tiñeron de política estrictamente. Salieron a marchar los empleados públicos y uno que otro empleado que llegaba a hacer finalmente algún tipo de protesta. Y los que hacían protesta contra quienes hoy gobiernan fueron callados y fueron corridos, por ejemplo, del Parque Central, como vimos a un muchacho con un megáfono. ¿Qué es lo que quiero decir? Al final hay que dejar, señora Presidenta de la República y el grupo de servidores públicos que le acompañan, hay que dejar el delirio de persecución y hay que ponerse a trabajar. Hay que dejar el delirio de persecución y hay que darle resultados al pueblo hondureño. No los eligieron a ustedes para que dieran excusas. Para todo hay una excusa. Para todo es no hay dinero, es falso. Mientras usted y yo estamos aquí platicando, hay fondos en finanzas. Es falso que no exista dinero. Es más, en este momento, hoy que estamos en fecha de martes 2 de mayo, apenas la ejecución presupuestaria es de un 9.98% del presupuesto general de la República. El año pasado ejecutaron cerca del 40% del presupuesto general de la República, lo que significa que no ejecutaron el 60% el año pasado. ¿Qué planean hacer con ese dinero? Eso es lo que la población se pregunta y por eso es que ayer, pese a que intentaron tener una marcha controlada con empleados de Libertad y Refundación de gobierno, hubieron voces que se hicieron escuchar por parte del pueblo hondureño. Ese discurso que dio, yo se lo digo honestamente, creería que hubiera sido un espacio muy bueno para que un político sentado en la silla más importante que le pueden dar, el honor más alto que puede tener un hondureño, que es ser presidente de la República, saliera no a poner excusas, que saliera a dar soluciones, que saliera de frente a decir en los próximos meses vamos a tomar tales y tales decisiones para atraer la inversión extranjera, para tratar de consolidar la inversión nacional, para generar empleo. Vamos a ver cómo reducimos el costo de la canasta básica que se ha incrementado en apenas 1 año y 4 meses en 1.399 lempiras. El pueblo hondureño hoy por hoy no tiene que comer. Esas son las realidades que debería de salir a decir. Tenemos un plan estratégico fundamental y probado que vamos a luchar contra la extorsión, contra la criminalidad, contra todo lo que está hoy por hoy aquejando y destruyendo al país. Pero no, el discurso es siempre todos están contra mí, no puedo gobernar porque hay diferentes sectores, eso es completamente falso. Y cierro con esto y un ejemplo puntual. Yo he escuchado al COEP en tantas ocasiones salir públicamente que en ocasiones me ha parecido hasta una posición ahí medio gallo-gallina, pero salen diciendo desde el principio del gobierno, dialoguemos, sentémonos, trabajemos, construyamos, hagamos una alianza para ver cómo sacamos este país adelante. La respuesta es
el COEP es el enemigo. No directamente dicho por la presidenta, pero sí por muchos ministros que lastimosamente no entienden que la palabra dicha desde una posición de poder tiene una repercusión enorme en una imagen país. Estas son las cosas, Raúl, que debería de estar atendiendo la presidenta de la República. Son justamente la generación de políticas públicas que saquen a este país adelante, que permita que el pueblo hondureño sienta que tiene hoy un mejor país en 1 año, 4 meses que lo que tenía antes. Porque, insisto, dejen de llorar. El pueblo hondureño castigó a los que se equivocaron, castigó finalmente en las urnas, les dio la oportunidad. Dejen de llorar, den resultados, porque hasta el momento, y es por eso que el 83% de los hondureños piensan que vamos por mal camino, porque no están dando resultados, porque hay demasiada hostilidad al interno del gobierno, que hoy por hoy Honduras va por mal camino. Abogado Aristides. Bueno, yo quiero decir que coincido con el análisis que ha hecho Rodolfo. Solo agregaría de que hay que hacer una diferenciación entre las causas estructurales de los problemas de Honduras que él ha mencionado y el declive que tuvo el país a partir de 2009 a raíz del golpe de Estado en gran parte. Cuando terminó abruptamente el gobierno de Manuel Zelaya, del cual yo formaba parte, los indicadores, y era un gobierno liberal, los indicadores del país eran muy positivos. Se había reducido 6% la pobreza, dentro de esa reducción se había reducido un 16% la pobreza extrema, que son para mí las cosas más importantes, porque todo lo demás es palabrería. Es decir, lo importante son las condiciones de vida de los ciudadanos. Eso es lo que mide el bienestar o no bienestar de un país. La deuda se mantenía baja, se habían logrado, además de las anteriores, nuevas condonaciones. Creo que la deuda andaba en menos de 4.000 millones. Y también se había tenido una dinámica, un vigor económico de una política económica que había sido fijada por Gianni Rosenthal y el equipo. Estaba Gabriela Núñez, Rebeca Santos, y creo que Hugo Noé Pino también participó en eso. Había un buen equipo y eso hizo de que no solo se redujera la deuda con la condonación última del BID, sino que además no se pusieran nuevos impuestos. Fue el único gobierno en que no hubo nuevos impuestos para nadie, ni para los sectores productivos, ni tampoco para los ciudadanos de a pie. Creo que había un aumento pequeño de la delincuencia con respecto al gobierno de Maduro, eso hay que reconocerlo, pero todavía se mantenía en rangos por debajo del 60 por cada 100.000 habitantes la criminalidad. Hay que decir que después del golpe de Estado, con el descontrol que hubo, eso aumentó rápidamente hasta llegar a rozar los 100 en el gobierno de Porfirio Lobo. Es decir, que todo eso de lo que se ufanan los nacionalistas de mantener políticas de seguridad efectivas fue justamente en el gobierno de Porfirio Lobo, en que hubo el mayor nivel de criminalidad certificado por organismos internacionales y también por los entes locales que miden esos índices. En términos generales, el país iba hacia adelante. El declive ocurre a partir del golpe de Estado porque el país no solo pierde mucho dinero, se desprestigia internacionalmente, sino que además entra en una especie de descontrol porque al haberse hundido el Estado de Derecho, todo el mundo comienza a abusar y a irrespetar. Y eso se ve reflejado en los sucesivos gobiernos, cuando Juan Orlando defenestra la parte de la Corte Suprema, se hace reelegir por la fuerza, hay represión en las calles, se vincula al narcotráfico de manera institucional, diría, porque de seguro ya estaba vinculado él de manera personal, creando la idea de que Honduras es un narcoestado, y eso genera una imagen terrible a nivel nacional y un descrédito para el país. Ahora, enderezar eso
es muy difícil. Lo que se ha destruido rápidamente tarda años en reconstruirse. Lo que yo reprocharía al actual gobierno, y es una posición mía y creo que de la mayoría de los liberales, es el bajo desempeño, que tiene varias causas. Yo he llegado a analizar que una de las causas es que el Libre no tiene los cuadros suficientes para gobernar. No tiene los cuadros para el nivel alto completos ni para el nivel intermedio, y un país necesita de gente con formación. Tiene, por supuesto, unos ministros que sí reúnen las condiciones. Aquí tenemos a uno, pero no es la generalidad del caso. Segundo, no hay orden. Un país no puede mejorar si no hay orden. Un país no puede progresar si no hay orden y hay disciplina y obediencia a la jerarquía. El desorden es causado por el mismo partido. El partido está confrontado internamente. Entiendo bien eso porque es un partido que nació en las calles, un partido de la resistencia, un partido acostumbrado a la protesta. Es difícil cambiar la mentalidad de algunos dirigentes que creen que se trata siempre solo de exigir y no de cambiarse la camisa del luchador por aquel del administrador. Muy difícil. Pero yo creo que ha llegado la hora para que Libre, que está en el gobierno, dé un golpe de timón. Tiene que reorganizar su gobierno, da tiempo todavía para dar resultados. Tiene que ser más claro en su discurso con respecto al empresariado, porque hay mucha incertidumbre. Yo percibo que a este momento han bajado las inversiones nacionales, que son las que más importantes. Hay fuga de capitales por esa incertidumbre del empresariado. A veces es porque no se presentan bien las cosas. Por ejemplo, esta ley de justicia tributaria es necesaria para el país, y la tributación es la forma como tiene un gobierno democrático para hacer la redistribución en un esquema de economía de mercado, para hacer programas. Así progresó Brasil en el gobierno de Lula, el gobierno pasado, sacando a 40 millones de la pobreza para convertirlos en clase media, haciendo los programas que tienen impacto permanente en la gente, no programas de dádivas, porque eso de estar regalando dinero como hacen los conservadores del Partido Nacional no sirve de nada, al final no queda nada, ¿va? Eso sirve para crear más dependencia, para crear paternalismo, para crear, digamos, fidelidades hacia los líderes, y al final no queda nada. Si lo importante es invertir en la educación, en la formación, en convertir a los ciudadanos en pequeños empresarios, hay programas para eso. Hay gente que ha sido formada para pequeños oficios como de salones de belleza, trabajar de meseros en los restaurantes, que son gente que se ha sustraído a la vorágine de la violencia y están en los barrios por varios programas. Y nosotros creemos que el impulso definitivo lo da la economía de mercado, el respeto a la propiedad privada, el respeto al Estado de Derecho. Esos son los principios válidos para un país que quiere progresar, y son principios que emanan de la ideología liberal, que fueron violentados por el Partido Nacional en sus 12 años, porque eso era un gobierno mafioso, un gobierno corrupto, un gobierno que perjudicaba a sectores de la empresa privada que no eran afines a ellos, que creaban desigualdades con leyes justamente tributarias, que crean un anticapitalismo porque no se rige ya el sistema por la libre competencia, sino por ventajas a favor de unos y desventajas para otros, y eso es totalmente contrario al espíritu del capitalismo. No estamos hablando aquí de otros sistemas que todavía no avisoramos cuáles serían, porque es muy fácil tener un discurso contra el neoliberalismo que tiene enormes defectos y ha causado daños en las sociedades latinoamericanas por la excesiva privatización, por la falta de compromiso
de los gobiernos en los programas sociales, por el apoyo a la especulación, en fin, todo eso que ya sabemos que son excesos de un sistema que no tiene ningún tipo de controles, porque se necesita un tipo de controles. Pero ¿cuál es el modelo alternativo que ellos proponen? Y eso querría yo preguntar, si el modelo socialista de la economía es totalmente fracasado. Entonces, ¿cuál es el modelo alternativo? No entendemos bien cuál sería ese modelo alternativo que ayudaría al país a salir adelante. Finalmente, quiero decir que yo creo que en general el gobierno es un gobierno con buenas intenciones, salvo, bueno, hay voces disonantes ahí que preocupan, ¿verdad? Pero es un gobierno que no ha violado derechos humanos, que no ha creado, digamos, persecución hacia nadie, ni ha nacionalizado empresas. Entonces hay buenas bases sobre los cuales construir todavía a estas alturas un nuevo rumbo para el país. La presidenta dijo ser indiferente al sufrimiento del pueblo o luchar por la refundación del país. Con las decisiones que se han tomado en este año y meses de gobierno, ¿qué camino ha tomado la actual administración, ministro Rodolfo? Bueno, la administración y la presidenta desde un inicio han dado una señal muy clara. Los pocos recursos que tenemos, en las condiciones críticas en que nos encontramos, en que efectivamente hay de por medio una reconstrucción del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas que se destruyeron en los años previos desde el golpe de Estado y a través de una dictadura corrupta y criminal, los vamos a dedicar a atender las necesidades más urgentes de la población. Estamos invirtiendo en la construcción de 8 hospitales públicos, estamos invirtiendo en la reconstrucción de esas decenas de miles de escuelas públicas que ya llevaban 2 años cerradas para cuando nosotros asumimos esta responsabilidad, destruidas muchas de ellas por ETA y OTA, nunca reconstruidas por el régimen anterior. Estamos dedicando además recursos importantes precisamente a garantizar la seguridad alimentaria de la población, apostándole al campo hondureño como un motor de desarrollo y un generador de oportunidades y condiciones para que las comunidades permanezcan con sus familias en sus comunidades y sus casas. Estamos apostándole también, por ejemplo, en el tema de la energía eléctrica, al rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que había sido saqueada durante años y años, que recibimos endeudada, que recibimos en estado crítico, en el que nunca se le apostó para proveerle a la población esa seguridad energética, y hemos buscado que ahora el proyecto sea recuperar esa empresa pública para garantizarle a la población un derecho humano y además darle a los productores del país condiciones para competir con el exterior. Y fundamentalmente la lucha de la presidenta Xiomara Castro está dedicada a sacar a la población de la pobreza, y tenemos el programa de la Red Solidaria que busca precisamente atender a las poblaciones más empobrecidas del país para salir de esa pobreza extrema y brindarle oportunidades de desarrollo. Yo creo que el modelo está claro y no es cuestión de visualizar con ideologías sofisticadas un plan de larguísimo plazo. Eso está planteado en el Plan Bicentenario. En este momento estamos dedicados, en este gobierno de transición, a salir de una etapa particularmente oscura de esta dictadura que destruyó este país, que sumió a este país en las condiciones críticas en que se encuentra, y reconstruir para sentar las bases mínimas que permitan a este país salir adelante de estos problemas. En eso estamos enfocados. Yo creo que lo que nos radicaliza en todo caso es la realidad con la que estamos confrontados, y lo que queremos es el apoyo de la población y por supuesto también del sector empresarial para hacer lo propio. Aquí se trata de que todos los sectores de la sociedad nos pongamos de acuerdo sobre esta visión mínima, este denominador común que es salir adelante como país y como sociedad. Sí. Gilbert. Sí, gracias, Raúl. Mire, yo quisiera también dejar algo bien claro acá, sobre todo al ministro de la Presidencia. En un sentido básico, aquí no puede existir nadie que le interese que a este gobierno le vaya mal. Es absurdo pensar que hay sectores
por ejemplo, por lo menos yo, a mí me interesa que a este gobierno le vaya bien. A mí me interesa que tenga resultados. A mí me interesa que genere mejores condiciones de vida, porque al final yo no vivo de la política. Yo vivo de la empresa privada, de los empleos que junto a mi familia hemos logrado generar, que no son muchos, pero ahí estamos intentando y dándole y forceándole, como todos los hondureños. Pero cuando yo salgo, por ejemplo, y en mi rubro particular, que son los programas deportivos, yo salgo y quiero vender publicidad. ¿Y qué es lo primero que me dicen las empresas? No, es que tenemos que recortar el presupuesto de publicidad porque las ventas han caído, porque lastimosamente no hay circulante en el país, porque estamos viendo que hay una inflación que está afectando y que está matando literalmente al pueblo hondureño. Porque lo que antes se compraba hace un año, no hace 10, no hace 20, lo que con hace un año usted compraba con 100 lempiras, hoy ya no lo compra. Esa es una realidad. Esos son los problemas. Allí, como decía, en lo poco que puedo compartir con don Arístides, eso es lo que realmente importa en este momento y que le debe de importar a la clase política gobernante, que son los que tienen finalmente los recursos. Dice el ministro, no hay recursos. ¿No hay recursos para qué? Para medicinas en los hospitales. No hay recursos para inversión pública. No hay recursos para pagarle a los maestros. Pero sí hay recursos para comprar 6 helicópteros nuevos. Para esto sí hay recursos. Más de 1.000 millones de lempiras en helicópteros. ¿Guerra con quién? ¿Para qué vamos a comprar? ¿Para qué vamos a gastar 10.600 millones de lempiras en helicópteros? ¿Con quién vamos a ir a guerra? La guerra del gobierno tiene que ser contra la pobreza. La guerra del gobierno tiene que ser por salvar la educación de este país. La guerra del gobierno tiene que ser porque la gente tenga con qué comer. Con ese discurso llegaron al poder. Hoy se les olvida todo. Cuando estaban en campaña prometían de todo. Hoy no pasan de excusas y nada más. Fíjese algo. Habla la presidenta de la República, Raúl, diciendo que hay un boicot en contra de ella. No hay medicinas en los hospitales. Yo me pregunto, ¿quién boicotea la compra de medicamentos? ¿Quién es el que está boicoteando la compra de medicamentos? Porque no lo entiendo. ¿O es que eliminaron un fideicomiso de salud que su propio ministro ha dicho que fue un error, el ministro de Salud, y que por eso no existe la capacidad de comprar medicamentos? Pero esa decisión estrictamente política, ¿cuántas vidas nos ha hecho perder? Dicen que hay un boicot en contra del gobierno. Yo me pregunto, ¿por qué no hay inversión pública? ¿Por qué tenemos el nivel de inversión en ejecución pública más bajo en la historia? ¿Por qué? ¿Quién está boicoteando? Son las empresas constructoras que están boicoteando. Son la mano de obra la que está boicoteando. Son los constructores. No lo entiendo. ¿Por qué, por ejemplo, dicen que no hay más que un boicot en contra de la presidenta, pero son sus mismos comandos insurreccionales los que salen queriendo quitar y poner ministros? Yo comparto con don Arístides. Yo he tenido la oportunidad de debatir con el ministro Pastor. Creo que es alguien que yo respeto su ideología, obviamente no la comparto, pero creo que es de las personas más capaces que tiene Libre. Pero a él mismo le fueron a hacer tomas al Centro Cívico Gubernamental. A él mismo fueron a gritarle los comandos de Libre. Y lo vemos en Salud. Al ministro de Educación todos los días le hacen también paros. Están tomadas las departamentales. ¿Por qué? Por problemas internos de un partido político. A nosotros los hondureños no nos importan los problemas internos de Libre. Fueron electos para gobernar y para dar soluciones. Los problemas internos, si ustedes están viendo el Estado como un botín, ese es muy problema suyo, arréglenlo al interno. Porque aquí, lastimosamente, parece que llegaron al poder con la decisión de enchambar a toda su gente y sobre todo a la familia. Miren, aquí también se habla mucho de escándalos y ya salió recientemente el CNA y dio estas declaraciones. Y a mí me da mucha curiosidad, y este tema del CNA yo lo quiero plantear, porque me da mucha curiosidad, y aquí lo que decía
la directora del CNA. Aguanten unos días y van a ver los escándalos de corrupción que vamos a destapar de este gobierno. Pero a mí, ¿saben qué me llama la atención? No esto porque es obvio. Lo que a mí me llama la atención es que cuando antes, en el gobierno anterior, en el régimen anterior, salía el CNA y destapaba actos de corrupción, salían los más importantes políticos, los de primera línea de Libre, esa es una narcodictadura, corruptos, etc. Y muy bien el CNA, y un aplauso al CNA, y un aplauso a ASJ, porque están cumpliendo con su labor de veeduría social. Hoy el CNA es enemigo. Hoy el CNA pidió ser parte de observadores al interno del Congreso Nacional y le cerraron las puertas. Hoy el CNA es un enemigo financiado por el imperio. Esa es la verdad. Son doble moral, tienen una doble cara impresionante. Cuando dicen una cosa repican. Cuando les favorece, son buenos. Cuando no les favorece, son malos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con toda esta locución? Están manejando el gobierno como que estuvieran en campaña política. Están en una campaña política abierta. Tenemos ministros. Aquí habla, por ejemplo, el ministro de la Presidencia, de Sedesol, que es la que se encarga de entregar en otro nombre la Bolsa Solidaria. Porque eso es lo que hicieron, le cambiaron el nombre. El programa en su naturaleza sigue siendo prácticamente el mismo. Pero salen con esto, que antes era malo, pero hoy súbitamente es bueno. Pero tenemos ministros como el de Sedesol, que pasa más en redes sociales que realmente atendiendo las necesidades del pueblo hondureño. Y es uno de muchos. Yo me pregunto qué nivel de tiempo, con la responsabilidad, con el compromiso que deberían de tener, tienen que tener ministros para estar en su celular todo el día, respondiéndole, insultando a la población. Esto no es de partidos políticos. No trabaja el ministro para ti. Ni él ni muchos otros. Y veamos los resultados. Díganme a mí, por ejemplo. ¿Y qué lo quedas viendo así, Tito? ¿Ah? Es que Tito te queda viendo ahí. No sé, preguntarle a Tito por qué me queda viendo así, a don Aristides. Estoy viendo a ver qué va a decir. Al final a ver qué va a decir. Al final es, lo que quiero aquí dejar claro es, esto ya no es un tema de partidos políticos, yo aquí no vengo a defender nada. Aquí los que parece que están defendiendo son otras personas, pero no podemos defender lo que sabemos que en este momento está mal. Yo no vengo aquí a hablar del pasado, miren, el golpe de Estado o sucesión constitucional, como a usted le guste llamarlo, al que me está viendo, no quiero herir susceptibilidades, eso pasó hace 14 años. 14 años. No podemos seguir hablando de eso, por Dios. Hay una generación completa que ni siquiera estaba, hoy por hoy, que ni siquiera estaba viva, no había nacido en ese momento. A esa generación le tenemos que dar un futuro. No me vengan a hablar aquí de golpe de Estado. Ay, es que en el golpe de Estado, hace 14 años pasó. Dejémoslo atrás, construyamos una Honduras diferente hacia adelante. Pero no, esas son las excusas. ¿Y sabe qué? Creo que, si bien es cierto, gran parte de Libre, no existe gente con capacidad. Sí creo que tiene gente con capacidad. Uno que otro tienen con capacidad y que le podrían estar dando una cara diferente a este país. Pero quien toma las decisiones sigue pensando en el 2009. Y eso lastimosamente es una mochila pesadísima que lastimosamente no los está dejando avanzar. Dejen esas excusas, den resultados. El pueblo hondureño lo pide, lo exige, lo clama, lo llora, como lo hizo ayer el 1 de mayo. La presidenta ha dicho de conspiraciones en contra del gobierno, Aristides. ¿Qué piensas tú? Me voy a referir a eso, pero primero quiero decir un par de cosas sobre lo que ha dicho Kilbert. Primera cosa, de dónde habla Kilbert, porque Kilbert es un líder joven, pero no se diferencia ni es aparte de la dirigencia del Partido Nacional ni del gobierno pasado. Él forma parte del Comité Central del Partido Nacional. No forma parte del Comité Central. ¿No dijo Raúl? No, pero me equivoqué. Ah, No bueno, parte. pero ha estado vinculado. Fue miembro del comité. Fue miembro del comité en el periodo pasado y es parte de un partido político, aunque él sea joven, yo no veo que se renueve ese partido. Y viene a hablar aquí del problema de la salud y de los problemas de los abastecimientos y de esto y de lo que no se ha hecho, pero omitiendo completamente el gran problema que causó al país
el saqueo del Seguro Social y el robo de los hospitales en plena pandemia. No se puede venir aquí a darse baños de salud cuando se ha estado involucrado en el peor lodazal del país, que es ese gobierno, el gobierno pasado. Yo no es estoy decir, involucrado. sosteniéndolo ideológicamente. Perdón, yo estoy hablando. No, perdón, estoy hablando. pero es que usted Ahí está luego, diciendo que ahí yo luego estoy te involucrado defenderé. y no estuve involucrado. Todos los que defienden ese gobierno del pasado los han sostenido. Entonces, yo no estoy diciendo que esté involucrado en actos de corrupción, son cosas diferentes. Gracias. Estoy aclarando eso y dije que era un líder joven y todo. Pero no podés venir aquí a hablar en crítica a lo que se está haciendo si cargas con el fardo histórico de lo que ha hecho el Partido Nacional en el reciente periodo pasado. No hay que olvidar eso, porque es muy fácil a estas alturas decir, olvidémonos de eso, olvidémonos del golpe de Estado. Es cierto que el golpe de Estado no es un justificativo tampoco para la ineficiencia que pudiera tener en parte este gobierno. No es que todo lo podemos justificar porque hubo una mala herencia del periodo pasado, del régimen pasado o del golpe de Estado. Porque se les ha elegido para que gobiernen y solucionen los problemas. Estamos claros en eso. Y estoy de acuerdo en esa parte con Kilbert. Pero tampoco podemos hacer tabla rasa del pasado hondureño, porque ese pasado repercute todavía sobre este país. Y la prueba más clara, y ahí voy al tema que me preguntó Raúl, es que sí hay gente que todavía está pensando y se han agrupado y andan desfilando, y más que todo gente del Partido Nacional, apelando a que aquí debe haber otro golpe de Estado. Y desfilan con camisas blancas y siguen sosteniendo que aquí lo que hubo es una sucesión constitucional, cuando la definición por excelencia del golpe de Estado es que cuando derrocas a un presidente por la fuerza, y sobre todo si lo expulsas del país, cuando es prohibido totalmente por la Constitución extrañar a un ciudadano hondureño, a una nación extranjera, no digamos al presidente, cuando le metes un juicio secreto, pero no le das chance de ir a defenderse y mandar las tropas a quitarlo del gobierno del que yo formaba parte, eso es la clara evidencia de que aquí hubo un golpe de Estado, además condenado por la OEA y condenado por el conjunto de la comunidad internacional en la ONU. Eso no hay discusión. Entonces sí puede hablarse de que hay un brote o un embrión de conspiración en un grupo de personas que no han visto que el golpe de Estado no solo le hizo un daño tremendo al país en varios aspectos y le sigue causando una mala imagen, sino que además fue un fracaso total desde el punto de vista político. Porque si lo que querían era eliminar a José Manuel Zelaya del escenario político, ahí está de nuevo en el poder. Entonces fue un fracaso. Yo no sé por qué quieren recurrir a un expediente fracasado. Entonces, del golpe de Estado sí hay que hablar, porque es algo que Honduras no puede repetir. Aquí tenemos que fortalecer la democracia. Pero hago la aclaración, tampoco debe servir de argumento importante para justificar acciones políticas o deficiencias. Porque lo que yo sí creo importante es que el país no puede derivar hacia una polarización, hacia una crispación. Porque cuando ya vamos hacia una crispación, entonces ya no hay discusión inteligente de las ideas, no hay solución, porque cada quien se acampa en su propio terreno y diaboliza al otro. Y no hay discusión, no hay diálogo, solo hay la creación del temor. Y el temor es lo que conduce a las malas decisiones. Entonces, sí pienso que insistir de un lado y de otro, que estamos ante un esquema, un panorama de conspiración o de polarización, no va a ayudar a la administración actual. Porque partir los campos es finalmente no buscar solución a los problemas. Por eso yo creo que la propuesta nuestra del Partido Liberal
de que todos los temas deben de dirimirse mediante la discusión democrática y de que debe de preocuparse el país por fortalecer los mecanismos democráticos de solución de problemas, como por ejemplo, deberíamos de estar discutiendo lo de la segunda vuelta. Ya no tenemos aquí un esquema bipartidista, es una necesidad para el país, porque las fuerzas políticas, sabiendo que ya el otro año estamos en un ambiente preelectoral y en un movimiento político preelectoral, no vamos creando ya las condiciones para afinar las reglas y que aquí no se vuelva a generar una crisis. Esa sería una lección importante del golpe de Estado, crear una segunda vuelta y mejorar lo que haya que mejorar en las leyes. Vimos cómo en el reciente pasado, en 2021, la creación de una nueva ley electoral facilitó que el proceso electoral se desenvolviera con paz y tranquilidad y que el país pudiera hacer una transición de un régimen autoritario que sí estaba armando una dictadura poco a poco porque controlaba todas las instituciones del Estado y que tenía, como tiene el Partido Nacional, una mentalidad corporativa de líder único que decide de forma dictatorial. Y corporativa quiere decir de un partido que quiere penetrar todas las esferas del país. Es decir, los sindicatos, las empresas privadas, creando grupos económicos, creando grupos que controlan hasta los más pequeños, las más pequeñas organizaciones sociales. Eso es lo que ha hecho el Partido Nacional por años. Porque el Partido Nacional, a través de su historia, salvo quizás un par de gobiernos como el de Maduro, un poco el de Gálvez, ha sido dos cosas en resumen: dictadura y corrupción. Eso es lo que ha sido el Partido Nacional. No ha sido un partido reformista, no ha sido un partido que le haya traído verdadero progreso al país. Entonces, ¿qué es lo que yo espero como respuesta? No una respuesta de Libre radicalizada. Libre no se ha radicalizado en sus decisiones en este momento. Libre ha hecho un gobierno moderado. A veces un poco radical el lenguaje, pero lo que queremos es que con un gobierno que dé resultados sobre la reducción de la pobreza, sobre la disminución del desempleo, sobre la disminución de la inflación, sobre todo lo que traiga bienestar al país. Y eso de la compra, por ejemplo, de los helicópteros que has criticado, mira, no podés hacer esa crítica. Si Juan Orlando se gastó millones en un avión para andar viajando él. Esos helicópteros, y yo fui ministro de Defensa, los usa el gobierno civil para un montón de tareas civiles. Para los militares lo que menos se usa. Para transportar gente en casos de emergencias de Copeco, para apagar incendios. Hace poco en el Hatillo, donde yo vivo, anduvieron cantidades de helicópteros tirando agua. Para eso es que sirven los helicópteros y para eso es que se van a comprar. No estamos hablando aquí de aviones de guerra, estamos hablando del helicóptero, que es un mecanismo de transporte de personal militar o civil para tareas civiles. Yo creo que esa crítica no cabe. Así que me parece a mí que lo importante que debemos de rescatar es que el país, y eso es nuestra posición, debe de encontrar senderos democráticos, como en el Congreso. Ahí tienen un problema los de Libre. Primero, por una elección discutida que todos sabemos que hace que esta directiva esté en precario y cuestionada, con amparos allá en la Corte Suprema. Ese problema hay que resolverlo. Hay que buscar consensos y no los están buscando adecuadamente para hacer pasar las leyes. Y segundo, y con esto termino esta intervención, yo creo que Libre también debe de poner orden en sus filas. No es posible que el país esté un poco anarquizado porque a cualquiera se le ocurre irse a tomar una calle, que hayan protestas entre los mismos del gobierno, tirándose con los del gobierno. Yo creo que hay que poner orden en eso. Aquí, cuando nosotros gobernamos, a mí me tocaba mantener el orden del país. Yo fui el designado para eso. Y con las Fuerzas Armadas y la policía nunca permitimos que ninguna toma se fuera más allá de 24 horas. Y los desalojábamos pacíficamente. No hubo una sola víctima mortal, tuvimos ese cuidado de respetar los derechos humanos.
pero un país no puede progresar si a cada uno que se le antoja va a crear una toma, va a crear un desorden y sobre todo si es contra su propio partido. Yo creo que eso es algo que el gobierno tiene que revisar para mejorar. La mandataria reiteró que no se aplicarán las prácticas del pasado, como la creación de carteles de narcotráfico, ni fideicomisos ni perdones fiscales. Dejando al narcotráfico a un lado, los fideicomisos y perdones fiscales ¿son tan malos, ministro Pastor? Bueno, es lo que le ha hecho tanto daño a nuestro país. Y miren, la crítica es válida, por supuesto, y la crítica constructiva es particularmente valiosa, y la autocrítica es fundamental. Y aquí no vamos a defender una gestión que en este momento está sucediendo y que en su momento será juzgada, será evaluada, no por las encuestas de algún partido político, etcétera, por la población, que es lo importante. Sin embargo, lo que estamos haciendo, y le agradezco a don Arístides que me ayude en esto, es cobrando conciencia del contexto. Esto es un diagnóstico, Kilbert, es un diagnóstico. Yo no estoy pretendiendo que todo se justifique, todos los problemas de hoy se justifiquen a partir de los crímenes que ustedes cometieron. No estoy defendiendo eso porque los crímenes cometidos por el gobierno anterior tendrán que ser resueltos ante la justicia. Quienes cometieron esa corrupción tendrán que rendirle cuentas a la justicia de nuestro país. Estamos en un proceso de reconstrucción de esa justicia. Acabamos de ver un episodio histórico en el que se elige una nueva Corte Suprema de Justicia de manera pública y transparente. Es la cúpula del Poder Judicial. Se elige una nueva Corte Suprema de Justicia. Abajo de esa Corte hay toda una estructura de tribunales, de jueces, que en gran medida siguen siendo exactamente los mismos que les apadrinaron esa corrupción, que le permitieron a la narcodictadura convertirse en una narcodictadura como resultado de un golpe de Estado. ¿Sí? Ese es el pasado. El pasado influye y le da forma al presente. Ahora estamos nosotros lidiando con ese presente. Una herencia que ustedes nos dejaron y por la que tendrán que responder. Pero claro que nos dejaron un desastre. Y ante este desastre es que estamos respondiendo nosotros. ¿Ellos van a tener que responder? Pero por supuesto que sí. Es que si no se resuelve aquí, si no hay justicia en nuestro país, entonces poco estamos haciendo. Y lo dice la presidenta Xiomara Castro. No es cuestión de venir a administrar la crisis que nos heredaron. Es cuestión de realmente darle forma a un nuevo país. Y coincido con don Arístides cuando habla de una serie de reformas que para el próximo proceso electoral son fundamentales. Pero creo, don Tito, con todo respeto, que en este momento hay cosas todavía más urgentes que hacer. Estamos enfocados en que para los próximos meses viene la elección de un nuevo fiscal general y un fiscal general adjunto. Fundamental que el Ministerio Público vuelva a funcionar en el país. ¿Cuánto tiempo estuvimos con los fiscales en huelga? ¿Esa fue culpa de la presidenta Xiomara Castro? No. Es el resultado de una descomposición del sistema como tal, y es el resultado precisamente de cómo penetró el crimen y de cómo se manipuló la institucionalidad desde el poder, con la dictadura en el poder, con quien ahora le rinde cuentas a la justicia de un país ajeno por los crímenes cometidos ante ellos, no por los crímenes que cometieron aquí. Crímenes que cometieron aquí, bueno, hablaba don Tito de los helicópteros. Sí, a Juan Orlando no le interesó invertir en los helicópteros de las Fuerzas Armadas de Honduras. Esos se terminaron de estrellar en los primeros meses de esta administración, se quemaban, estaban en tan malas condiciones. No, Juan Orlando lo que tenía era un mecanismo mediante el cual él compraba helicópteros y le alquilaba al Estado esos helicópteros mediante testaferros. Y por cierto, con exoneraciones. Entonces eran exonerados helicópteros que se iban a utilizar supuestamente para la promoción del turismo. Lo mismo pasa con una serie de empresas que fueron establecidas en el régimen anterior, en el que tienen intereses económicos quienes fueron parte de ese régimen y que siguen usufructuando de ese sistema. Por eso es necesaria la justicia, por eso es necesario luchar contra la corrupción. Y dicen ustedes, bueno, no se ha hecho nada, ¿qué ha pasado en este año y medio? Discúlpenme, pero lo que pasó, y eso ya lo ha dicho don Tito, lo que pasó en 14 años desde el golpe de Estado y las condiciones desastrosas que nos dejaron no se van a resolver en año y medio.
Pero la semana pasada, en Consejo de Ministros, de manera unánime, la presidenta, primero, le envió al subsecretario general de Naciones Unidas una carta para ratificar los términos de referencia, que es el próximo paso para la conformación en este país de una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Por qué le estamos teniendo que pedir, como nación soberana, ayuda a la comunidad internacional, al sistema de las Naciones Unidas, para que aquí se haga justicia? Pues porque ustedes la desbarataron, Gilbert. Ustedes nos dejaron un país sin justicia, en el que la justicia la manejaban ustedes. Y aquí se supone que van a funcionar las cosas de la noche a la mañana. Hazme favor, por favor. Luego, aquí está el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene quejas, yo he recibido a los señores fiscales que me dicen, nosotros tenemos 10 años sin que no se nos hiciera un aumento salarial. En que no solamente no se nos aumentó el salario en 10 años, sino que se nos sometió a condiciones precarias que ponían en riesgo nuestra vida. Hay fiscales valientes que han dado toda su lucha y su compromiso para resolver algunos de los crímenes en este país, que hoy están en peligro simplemente porque ellos no tienen carros blindados como los tenía mucha gente privilegiada del régimen anterior. Ellos no tienen los recursos para vivir en una zona segura. Estamos lidiando con una situación crítica. Es un diagnóstico. Si quieren, olvidémonos de qué pasó en los últimos 12 años y que por arte de magia el 74% de la población vive bajo la línea de la pobreza. Eso es en un vacío. De repente, los hondureños estamos sumidos en una pobreza estructural. No fue producto del despilfarro, del saqueo, de la corrupción, de un sistema tributario injusto. No, simplemente hoy estamos ahí. Bueno, ante esa realidad de hoy, sin hacer referencia a lo anterior, vamos a reformar este sistema tributario. Y esa es la propuesta que le hace la presidenta a la población y a los empresarios también. Empresarios, 300,000 empresas en este país pagan sus impuestos. Son 1,600 las que se benefician de esas exoneraciones. Es una cúpula, de nuevo. Es un privilegio que se le da a un grupo selecto. Y es un privilegio que se le ha dado a ese grupo por tanto tiempo que se ha convertido no en un incentivo a la inversión, se ha convertido en un abuso, se ha convertido en corrupción. ¿Y cómo vamos a competir las y los empresarios honestos de este país ante un grupo minúsculo de la empresa, de la cúpula empresarial, ¿sí?, que está completamente exonerado, que no paga impuestos? ¿Cómo va a competir una trucha, una pulpería de la esquina? ¿Cómo va a competir la señora que hace las baleadas en la esquina, ¿sí?, con una cadena de restaurantes internacionales que está completamente exentos? O con una cadena de supermercados que está completamente exentos. Por eso se concentra la riqueza, por eso se concentra el poder, por eso hay desigualdad y por eso hay confrontación. Es que la confrontación, don Tito, tampoco nos la hemos inventado nosotros. A nosotros nos está tocando lidiar con esa polarización. La polarización está ahí, es el resultado de lo que Gilbert quiere que olvidemos. Pero ahí está, es real, es crítica. Nos plantea un problema y por supuesto que nos plantea un problema en lo cotidiano también a nivel de las instituciones, en un país en que más de 2 millones de personas están desempleadas, en el que prácticamente el resto están subempleadas, en el que por supuesto que una de las urgencias más inmediatas es tener ese empleo. Por eso se va la gente del país. Y claro que hay una serie, no solamente de activistas, en general la población está clamando porque aquí se genere empleo. Y ese empleo nos tiene que ayudar a generarlo la empresa privada. Y para poder generarlo la empresa privada tiene que tener condiciones para desarrollarse. Y que no solo sea un grupo que, por cierto, a cambio de las exenciones, de las exoneraciones, no está generando los suficientes empleos. Entonces, vamos hablando y dejando las cosas claras. Voy a hacer una pausa. Después de la pausa. Sí. Pero después de la pausa, ayer, el expresidente Zelaya, Manuel Zelaya Rosales, también asesor presidencial, dijo que desde que comenzó el gobierno, lo voy a interpretar a lo hondureño, los gringos están en desacuerdo con todo. Que se puso en contra de la ley tributaria, de la ley energética, de la ley contra el golpe de Estado, que la representación norteamericana aquí en Honduras, encabezada por la señora Laura Dogu, que es embajadora de Estados Unidos ante el pueblo y gobierno de Honduras, se ha opuesto a todo.
ponémelo y al volver comentamos. Esto ha dicho Mel Zelaya, diciendo que los Estados Unidos se opone a todo lo que la presidenta Xiomara Castro ha presentado ante el pueblo hondureño. Mire, nosotros tenemos una buena intención para tener unas relaciones buenas con Estados Unidos. Y no le estoy hablando exactamente de mi opinión, sino de la opinión del gobierno de Xiomara. Xiomara ha hecho infinitos esfuerzos por tener una buena relación con Estados Unidos. Infinitos esfuerzos. No hay semana que no reciba misiones de Estados Unidos. No hay solicitud que ellos hayan presentado que no se les haya aprobado. Todo absolutamente se les ha aprobado. Lo que pasa es que la representación aquí de Estados Unidos, independientemente de que tenemos buenas relaciones, se ha opuesto a todo lo que hace Xiomara, a todo absolutamente. Se hizo una ley para condenar el golpe de Estado, opuesta. Se hizo una ley para transformar el sistema de seguridad, una ley de energía opuesto, una ley de tributación, de justicia tributaria opuesto. Ellos se han opuesto a todo lo que es cambios y transformaciones que necesita el país. Entonces eso tal vez es lo que trae esa distorsión. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Poneme otra vez lo que dijo el expresidente Zelaya, por favor. Mire, nosotros tenemos una buena intención para tener unas relaciones buenas con Estados Unidos. Y no le estoy hablando exactamente de mi opinión, sino de la opinión del gobierno de Xiomara. Xiomara ha hecho infinitos esfuerzos por tener una buena relación con Estados Unidos. Infinitos esfuerzos. No hay semana que no reciba misiones de Estados Unidos. No hay solicitud que ellos hayan presentado que no se les haya aprobado. Todo absolutamente se les ha aprobado. Lo que pasa es que la representación aquí de Estados Unidos, independientemente de que tenemos buenas relaciones, se ha opuesto a todo lo que hace Xiomara, a todo absolutamente. Se hizo una ley para condenar el golpe de Estado, opuesta. Se hizo una ley para transformar el sistema de seguridad, una ley de energía opuesto, una ley de tributación, de justicia tributaria opuesto. Ellos se han opuesto a todo lo que es cambios y transformaciones que necesita el país. Entonces eso tal vez es lo que trae esa distorsión. Bien, don Gilbert Bertrán tiene la palabra. Gracias, Raúl. Mire, yo quiero responder primero a algo que decía el ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pastor. Mire, don Rodolfo, cuando hablemos de corrupción institucionalizada, yo creo que lo que hay que comprometerse aquí es que para que las próximas generaciones políticas no sea su primer acto en el poder dejar a personas que tenían sentencias condenatorias en la calle. Sacar a personas que tenían sentencias condenatorias bajo un manto llamado pacto de impunidad, que lo quisieron vender como un perdón a los delitos, a la persecución política. ¿Desde cuándo la malversación de caudales públicos es persecución política? ¿Desde cuándo el abuso de autoridad es persecución política? No me vengan aquí a hablar, por favor, de lucha contra la corrupción. Cuando el señor ministro de la Secretaría de Transparencia ha dicho que en este gobierno no existe el nepotismo,
Por favor, hay que tener cara para no salir y decir de verdad situaciones que a tan alta edad llenan de vergüenza. Aquí no hay una lucha contra la corrupción, es falso. Y yo le digo algo, ayudemos a adecentar la clase política de Honduras y todo aquel, no importa el partido político del que sea, que vaya y que pague por sus delitos. Los del Seguro Social están tras las rejas. Los de los hospitales móviles están tras las rejas. No los Y si hace falta alguien más, que se proceda en contra de ellos. Aquí no estamos para defender corruptos, pero tampoco estamos para aceptar que se pongan la camisa anticorrupción cuando lo primero que hicieron fue dejar a personas en libertad. Por favor, el pueblo hondureño está viendo. Al pueblo no se le engaña, al pueblo no se le miente. El pueblo ve día a día. Ni tampoco cuando las cosas empiezan a oler mal, sacamos a ministros a otras partes del mundo para que entonces no haya ningún tipo de problema. Los que hoy por hoy, y los de ayer también, que tienen que salir. Espérate, y ya sé lo que me vas a decir. De ese ministro que sacaron, contame. ¿Cuáles son los cambios que han habido? ¿Por qué han habido esos cambios? Te lo dejo como periodista. No, porque responsable y dijiste acucioso. que sacan gente para... Sí. No, y los de antes y los de hoy. Al final aquí tenemos que entender, y es lo que yo siempre he dicho, y ellos han tratado de vender, que es una institución política la que es la corrupta, la que es la culpable. O como dice don Arístides, que somos una corporación. Mentira, falso. Hay que avanzar en los tiempos, no quedarse, para poder hablar finalmente con fundamentos. Miren, el Partido Nacional aquí lo han vilipendiado. Yo soy nacionalista. Yo fui secretario ejecutivo de mi partido y lo fui con orgullo. Y hoy soy cachureco y no soy corrupto. Y no tengo un tan solo escándalo de corrupción, ni una tan sola línea de investigación. Es falso. Ellos han querido vender que es todo un partido político el malo. Es mentira. Y se valieron de eso y de hacerle creer a todo el mundo que era una institución la mala para llegar al poder. Llegan al poder y son solamente excusas. Esa es la verdad. Y el pueblo hondureño lo sabe. Por eso yo aquí no vengo a hablar del pasado, no porque no me interese. Se los corto de raíz. El que fue corrupto, el que se equivocó, métanlo preso, punto y final, con un debido proceso. Ese es todo. Pero avancemos. Avancemos, por Dios. Por favor, métanle primera siquiera a este carro que está parado y lleno de lágrimas de quien le está manejando. De lo que dice el expresidente Zelaya. Miren, señores, ayer platicaba con un grupo de amigos del 2006 al 2023. Son 17 años. 17 años de estar diciendo que todo el mundo está conspirando en contra de ellos. 17 años diciendo que el imperio norteamericano es lo peor que existe. Pero sus hijos nacen en el imperio norteamericano. Pero los nietos de los socialistas, lo primero que hacen, no nacen en Venezuela, no nacen en Cuba, no nacen en Nicaragua, nacen en Estados Unidos. Esa es la verdad. Y tienen doble nacionalidad. El imperio no es tan malo para ellos. El imperio es malo cuando les quiere decir que el socialismo no sirve. El socialismo, el comunismo, el socialismo del siglo XXI no sirve, no ha sacado a un tan solo país adelante. Ellos pregonan eso. Entonces hay una famosa teoría de las muchas. La lucha de clases de Carlos Marx. El enemigo externo, que también señala Carlos Marx. Ese siempre lo buscan, el enemigo externo. ¿Quién es el que quiere venir aquí y tratarme como que yo fuera su súbdito? Y entonces generar en la población un nacionalismo que diga, nosotros podemos y aquellos nos quieren aplastar. Mentira, cuando les conviene, allí van atrás de Estados Unidos. Cuando les conviene, aplauden las decisiones de Estados Unidos. Pero cuando Estados Unidos les dicen, miren, esta ley los va a dejar fuera de la competitividad a nivel de inversión público-privada, entonces Estados Unidos es el malo. Ese es el doble discurso que ya se les cayó. Y por eso es que en un año, 4 meses, tal vez solamente Arístides del Partido Liberal los está acompañando ahora.
Pero el resto de los partidos políticos, Aristides está todos, libre. bueno, el discurso que ha manejado aquí don Aristides es muy claro. Es más, lo dijo el ministro, gracias don Aristides por apoyarme. Probablemente sean los únicos dos, o el único del partido, porque yo salí y escuché al presidente del Central Ejecutivo decir, no vamos a acompañar. Y he escuchado liberales llenos de dignidad como Marlon Lara, como el mismo Mauricio Villeda, que han salido a decir públicamente, esto es un barco que se está hundiendo y nadie se quiere subir. Pero es la posición de dos liberales. De dos. De dos De liberales. dos. Pero también después de escuchar a alcaldes, a diputados, dijeron no al cogobierno. Termino diciendo esto. Al final del día, no podemos ser convenencieros, no podemos ser doble moral. Cuando nos interesa Estados Unidos es nuestro aliado, cuando no nos interesa Estados Unidos es nuestro enemigo. Estados Unidos, les guste o no, es el principal socio comercial que tiene Honduras. Pero lo más importante, lo que a mí más me interesa, es que Estados Unidos es el país donde viven 2 millones de hermanos hondureños que porque no encontraron oportunidad en Honduras salieron. No los pongamos en riesgo. No pongamos en riesgo el TPS. No pongamos en riesgo cualquier acción arrebatada que pueda tomar el gobierno norteamericano si aquí le estamos pegando en la chimpa todos los días. Eso es lo que tenemos que cuidar. En vez de decir, miren, no vamos a la Cumbre de las Américas, donde se reparten casi 900 millones de dólares en ayudas para el Triángulo Norte. Guatemala, El Salvador han recibido cientos de millones de inversión, Honduras no. ¿Por qué? Entonces, las políticas públicas que debe de manejar un gobierno deben ir dirigidas estrictamente al beneficio de su población, no al beneficio de una ideología. Ustedes escuchan a los grandes países del mundo, a las grandes economías, hablando de ideologías. Eso es retrógrada. Es que el socialismo no es aplicable y donde se ha aplicado destruyó países. Entendamos, este país necesita que por favor, yo le digo, ministro de la Presidencia, usted está al par de la Presidenta de la República. Nosotros la reconocemos. Nosotros queremos que le vaya bien. Por favor, hagan algo por este país. La gente no puede comer. Bajo su gestión ha subido 2.300 lempiras la canasta básica, ministro. Bajo su gestión, las maras y pandillas han tomado control de los centros penales. Bajo su gestión están tomados los centros de salud. Bajo su gestión está la ejecución más baja en la historia del presupuesto general de la República, más alto que alguna vez ha tenido un gobernante. Por favor, ministro, como hondureño, no se lo digo como político, como un hondureño más que no vive de la política, le pido que por favor se pongan la mano en la conciencia y le ponga primera al carro. Avancen. El país ya se cansó de sus excusas. Don Aristides Mejía. Bueno. ¿Qué piensas, Tito, de eso que ha dicho el presidente Zelaya, de la forma que los Estados Unidos se ha opuesto a la ley de energía, a la ley tributaria, a la de seguridad, y que se ha opuesto a todo? Bueno, yo ahí discrepo de Mel, porque contrariamente a lo que piensa Kilbert, yo tengo mi posición, yo soy un liberal, pero soy contra todo extremo, no soy socialista ni soy conservador, soy liberal, soy un hombre de centro, y el liberalismo para mí es el que puede traer progreso a estos países. De hecho, las grandes transformaciones del país las ha hecho el Partido Liberal hasta este momento. Yo creo que la política del gobierno con relación a Estados Unidos ha sido bastante ambigua. Comenzó bien porque hubo un acuerdo en tiempos de las elecciones con Libre, y Estados Unidos ayudó en una cosa bastante importante. Yo era presidente de la comisión que redactaba la ley electoral, la nueva, y ellos estaban muy pendientes en apoyar eso porque sabían que de eso dependía que hubiera una elección transparente, porque todos sabemos la larga trayectoria del Partido Nacional de fraude. Entonces, cuando se hizo esa ley, quedó reducida la control de la mesa electoral a 3 grandes partidos, y eso fue definitivamente
el mayor aporte para que se evitara el fraude masivo en las urnas, más el descontento de la población que había contra el régimen nacionalista, hizo que perdieran estrepitosamente y que no hubiera discusión sobre esa victoria, lo cual ayudó mucho al país a ese tránsito. Recuerdo que a partir de ahí no hubo discrepancias en el discurso entre el resto de la campaña de Libre con respecto al tema de Estados Unidos, y eso posibilitó la visita excepcional de Kamala Harris aquí, que vino a ratificar en cierta forma que Honduras se posicionaba, a pesar de que tenía un gobierno de izquierda que se declara antiimperialista en sus estatutos, inaugurar una nueva era de relaciones con Honduras, porque Estados Unidos no tenía y no tiene buenas relaciones con el resto de los países del Triángulo Norte. Yo creo que eso era un momento en que Honduras debía de aprovechar para que con ese favoritismo tener una posición ventajosa en la región por todos los intereses que nos unen a Estados Unidos. Lo de los migrantes, que ya dijo aquí Rodolfo, que aportan el 27% del presupuesto. Lo del intercambio comercial, que es con Estados Unidos. Y lo de las alianzas, porque en el fondo América Latina, aunque como dice un escritor, forma parte de la periferia de Occidente, pero es Occidente. No es Oriente, no es un país que debería de alinearse, sobre todo con un país como China, que si bien el comercio es importante, es una autocracia y es un régimen autoritario, porque es una cuestión sistemática. Así que yo creo que esos roces que han habido, que se pueden solucionar, no han contribuido a generar un ambiente también de confianza en los sectores empresariales que ven con mucho interés la estabilidad en la relación. Aparte de eso, quiero decir a Kilbert que hay cosas que no son comparables, sobre todo si se habla, Kilbert, con inexactitudes y con medias verdades, porque no es cierto que los responsables del robo del Seguro Social estén presos. Los responsables están más arriba, porque los que están presos son los intermedios, los mandos intermedios y los pequeños. Como en toda mafia, meten a los chiquitos y a los grandes no les hacen nada. Todos sabemos que la vinculación ahí tuvo un nivel mucho más alto. Si fueron 6.000 millones, no creo que ese pobre doctor que está refundido en la cárcel sea el único responsable de manejar 6.000 millones. En un robo de esa magnitud intervino gente de alto nivel de tu gobierno. Segundo, cuando hablas de los casos de corrupción de ministros que se han ido, yo sí sé muchos ministros que se han ido. Hay 30 miembros del Partido Nacional de tu gobierno anterior que huyeron a Nicaragua antes de que ni siquiera se les hiciera un requerimiento fiscal, que no iba a venir además porque la fiscalía está en manos del Partido Nacional. No tenían ni juicios y allá huyeron, allá están, cambiaron de nacionalidad y se fueron a meter a Nicaragua. Eso es gente del Partido Nacional. Cuando dices que tú no estás involucrado en actos de corrupción, yo lo creo y lo dije anteriormente, pero cuando apoyas a un gobierno y no lo denuncias y no buscas la renovación de tu partido y no dices, miren, yo estoy en desacuerdo, porque ustedes nunca critican a Juan Orlando, ninguno de los que ha venido aquí hace una crítica a lo que hizo Juan Orlando, a los crímenes, porque no solo son los actos de corrupción, el involucramiento en narcotráfico, asesinatos que mandaron a hacer. Tenían pacotillas para mandar a matar gente hasta en las cárceles. Gente que los podía denunciar a ellos. Era una verdadera mafia la que estaba en el poder. Entonces no vengan ahora a decir que ustedes son diferentes. Y luego no se puede hablar con inexactitudes. El socialismo ha sufrido muchas mutaciones. Yo no estoy de acuerdo con el socialismo. No es mi ideología. Pero Marx nunca defendió
una posición nacionalista. Marx lo que proclamaba era el internacionalismo proletario frente a las ideas que él decía de que provenían del apoyo de todos los empresarios a nivel mundial. Nunca habló desde un punto de vista nacionalista, como ahora lo hace la izquierda. La izquierda de antes no es la misma que la izquierda ahora. Y hay varios tipos de izquierda. Para poder nosotros ofrecer una alternativa al país, no se puede solamente basar en el miedo, en decir cosas muy generalizadas. Hay gobiernos socialistas en América Latina, y por eso han ganado las elecciones, que han tenido la sabiduría política de ser demócratas. Porque hay una izquierda democrática y una izquierda autoritaria, como hay una derecha democrática y una derecha autoritaria. Nosotros los liberales hemos sido parte de gobiernos de centro derecha democrática y el partido, o de centro izquierda. Y el Partido Nacional ha sido generalmente, con raras excepciones, un partido con una gran tendencia hacia el autoritarismo. Entonces no podemos meter a todos en el mismo costal. Los gobiernos socialistas que han tenido éxito son aquellos que respetan la economía de mercado. Acabo de poner el ejemplo de Lula, pero hay otro ejemplo. Está el ejemplo de la concertación en Chile. Los 3 gobiernos socialistas que hubo, que mantuvieron un crecimiento económico. Los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, que se aliaron, que mantuvieron un sistema de economía muy sana, no representaron nunca una amenaza para el empresariado y además crearon bienestar social. Ahora mismo Uruguay es el primer país de América Latina en casi todos los indicadores. Tenés a Boric, que es un gobierno socialista, pero no tiene ambajes para andar condenando a los gobiernos de izquierda autoritarios como el de Nicaragua o como el de Venezuela. Entonces no podemos hacer un análisis para nosotros hacer una propuesta correcta si no estamos hablando de verdades o si estamos rasgándonos las vestiduras por los pobres cuando tu gobierno gobernó para los ricos nada más, no ayudó a los pobres, les puso más impuestos, saqueó el país, en plena pandemia se robaron el dinero de los hospitales móviles. Entonces, ¿de qué dolor de la pobreza me estás hablando? Por favor. Es decir, estamos aquí ante el público y yo detesto que un político o bien haga demagogia con estas cosas o bien, como muchos, utilicen la imagen de Dios para decir que ellos están apoyados por Dios o por la imagen de Dios y hablan de Dios, se persignan y después hacen barbaridades. Entonces yo no creo que la política deba de basarse en eso. La política debe basarse en una discusión sobre hechos, con datos, con realidades, sin tratar de mentir a la gente. Ya lo dijo Solzhenitsyn. Ellos, refiriéndose a los del gobierno, y así fue tu gobierno, ellos saben que nos están mintiendo. Ellos saben que nosotros sabemos que están mintiendo. Ellos saben que nosotros estamos claros de que son mentirosos y sin embargo siguen mintiendo. Así no van a poder reconstruir ustedes su partido. Nosotros sí, como liberales, les decimos a los de Libre, que son además hermanos de nosotros, porque muchos son de origen liberal, nosotros estamos de acuerdo con estas y estas medidas, pero no con estas. Por ejemplo, en esa ley tributaria, estamos de acuerdo en un montón de cosas sobre los excesos que han habido, pero no creemos que ese planteamiento debe ser hecho como un planteamiento de político ideológico contra grupos de poder. No, no es ese el punto. Es contra los privilegiados y contra la mala distribución que ha habido de las recaudaciones, porque aquí se le han dado subsidios a entidades religiosas, empresariales y de otro tipo que no tenían por qué ser subsidiados. Estamos en un sistema de libre competencia, estamos en un sistema donde los únicos que deben de ser subsidiados y apoyados son los sectores pobres de la población para que se pongan a nivel y pueda el sistema mejorar. Gracias, nos vamos. Conclusiones, ministro, ¿y qué cree usted como conocedor, aparte
de ministro de la Presidencia será la reacción del gobierno de Estados Unidos ante las declaraciones del presidente Zelaya, que ha dicho que se han opuesto a la ley de golpe de Estado, a la ley energética, a la ley tributaria, a la ley del sistema de seguridad, que a todos se ha opuesto la Embajada de Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, un aliado político histórico. Con Estados Unidos compartimos una relación compleja de claros y de oscuros. Y tenemos un legado efectivamente negativo como resultado de muchos excesos que se han cometido por parte no de Estados Unidos y de su población, sino que del sistema imperial. Y cuando hablamos del imperio nos referimos, Gilbert, a un sistema, no a una nación, no a sus ciudadanos, a un sistema que impone sus intereses por encima de los demás. Con Estados Unidos nos unen muchísimas cosas y nos van a continuar uniendo. Tenemos una relación cercana, la presidenta Xiomara Castro ha tenido un diálogo permanente con las altas autoridades de ese país. Sin embargo, creo que no estoy solo al decir que a Honduras le conviene diversificar sus relaciones diplomáticas con el resto del mundo. ¿Está pensando en China? Estoy pensando en China. Nosotros colaboramos con el Plan Bicentenario en el capítulo de Relaciones Exteriores y propusimos, y así se le planteó a la población, la necesidad de diversificar esas relaciones exteriores con el resto del mundo y en particular con China, que es hoy en día la segunda economía más importante, que nos representa un mercado extraordinario para buscar esas oportunidades de desarrollo, y en ese sentido no podemos seguir, ¿verdad?, pretendiendo que China no es reconocido por 182 países en el mundo e insistiendo con lo que hasta este momento no nos ha funcionado. De nuevo, el llamado de la presidenta ha sido claro, ha sido contundente, ha sido a una reflexión nacional de las condiciones críticas en las que nos encontramos y de lo necesario que es apostarle a la transformación. Y mira, Gilbert, tú nos pides que metamos primera, pero es un poco cínico hacerlo cuando ustedes se robaron la caja de cambios y se robaron el motor y se robaron las llantas y me pedís que metamos primera. Cobremos conciencia de la realidad crítica, asumamos nuestra responsabilidad en ella, unamos esfuerzos, don Tito. El Partido Liberal es un partido histórico del que fuimos parte. Ayúdennos. Y también en el Partido Nacional hay gente decente, digna. Gilbert, apóyennos. Necesitamos como país, con los empresarios, con los trabajadores, con todos los sectores de la sociedad, ponernos de acuerdo en lo fundamental y transformar las condiciones que claramente no nos han funcionado. Atrevámonos a hacerlo, asumamos esa responsabilidad, hagamos lo propio. Muchas gracias. Gracias, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor. Un minuto, Quilmes, un minuto, Aristides. Nos vamos. Gracias, Raúl. Solo don Aristides antes. Don Aristides dice que no aclarar con verdades a medias. ¿Quiere verdades, don Aristides? ¿O vive usted en algún otro país? Dígame, porque no entiendo yo a qué verdad. ¿No se da cuenta que los hondureños están huyendo de los barrios y de las colonias porque las maras los están atacando? ¿No se da cuenta que el 911 no está operando? ¿No se da cuenta que las imparables alzas en los alimentos de la canasta básica no se aguantan? ¿No se da cuenta usted que los mismos que hicieron alianza con el gobierno dicen que no van a haber medicamentos? ¿No se da cuenta que Banasupro no tiene huevos? Que el maíz cuesta 10 lempiras más, que el cemento cuesta 10 lempiras más, que el apoyo también subió de precio, que están utilizando recursos para remodelar oficinas bonitas, que hay crisis pero se pagan 11 millones en seguridad. No sé dónde vive don Aristides, pero aquí no se habla de verdades a medias. Aquí se habla de una realidad de país que en este momento se hunde lastimosamente. Si le robaron la caja de cambios, ministro, bájese del carro, meta presos a los que se la robaron, pero camine aunque sea, corra, porque este país lo que no aguanta es que ustedes estén sentados en el poder poniendo excusas y no dando resultados. Honduras hoy es una realidad, está peor que antes. Los números lo dicen, la percepción de la población lo dice también. Cuente con nosotros, cuente conmigo para dar buenas ideas, para trabajar, pero hagan algo. El gobierno de la República en este momento ha sido una decepción total para los hondureños. Y cuando digo cuenten conmigo, cuenten para construir por este país. A nadie le interesa que a la presidenta le vaya mal. Nadie de mi generación, de los que hoy estamos hablando de golpe de Estado.
La presidenta Xiomara Castro saldrá del poder cuando cumpla su periodo constitucional de 4 años. Le quedan 2 años y medio, póngase a trabajar. Dejen, por favor, las lloretas. Dejen de hacer cosas que nos permitan decirles que son inútiles y no lo tomen como insulto. Cuando alguien no es útil para hacer algo, es inútil. Cambien a la gente que en este momento no está dando resultados. Honduras se los exige, Honduras se los reclama. Gracias, Raúl. Gracias, ministro, y gracias a don Arístides. Don Arístides. Bueno, yo he dejado claro en muchas intervenciones que el gobierno actual va a ser medido por sus resultados, no por lo que dicen. Los resultados se van a ver al final y va a haber una consecuencia política y electoral seguramente. No creo que se pueda juzgar el gobierno a este momento. Sí podemos decir que hay que darle un nuevo impulso y es lo que he estado diciendo para el país y porque nosotros queremos y en eso hemos apoyado siempre. El Partido Liberal no le ha hecho oposición frontal al gobierno esperando que dé resultados. Creo efectivamente que hay que dar un golpe de timón, hay que recomponer el gabinete, me parece a mí, y hay que hacer cosas con las propuestas esenciales que hizo Libre. Ayer yo en el discurso de la Presidente vi que explicó sobre varios programas que están muy bien, como el programa en la agricultura, pero hay propuestas esenciales como el combate a la corrupción que están esperando a que venga la CICIG. Hay que conformar ya una comisión hondureña. Desde el año pasado le habían hecho con juristas, con gente honorable de Honduras. Fíjese que no tenemos a estas alturas un informe claro de cómo dejó la administración Hernández las cajas del Estado en cada uno de los ministerios. No hay un informe que diga aquí falta esto. Yo creo que eso era esencial para un antes y un después. Entonces me parece a mí que nuestra posición ahorita como liberales es todavía esperar que el gobierno haga méritos y tenga éxito, porque es lo que queremos, pero prepararnos nosotros mismos, sea para hacer oposición, sea para lograr alianzas, sea para proponer algo nosotros mismos si tenemos la fuerza para alcanzarlo en las próximas elecciones. Nosotros somos propositivos, no somos aquellos que estamos ocultando la mala gestión de un gobierno de 12 años. No tenemos ningún problema con nuestros gobiernos anteriores, no estamos ocultando eso, no estamos justificándonos, estamos proponiendo. Gracias, don Arístides Mejía, el ministro Rodolfo Pastor, don Kilber Bertrán del Partido Nacional. Así está el país. Buenos días, sigan con nosotros en Canal 11.